El silencio de la víspera de Navidad en Longview, Texas, se rompió por el estruendo de un disparo. Blake Roth, al llegar a su hogar, encontró el coche de su esposa estacionado en la entrada, el motor aún encendido. Lo que debía haber sido una noche tranquila para la familia se transformó en una pesadilla. Al acercarse al vehículo, su corazón se hundió. Lori, la mujer con la que había compartido años de su vida, estaba muerta, víctima de un suicidio. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Pero lo que parecía ser un final trágico e incomprensible para Blake era solo el inicio de una compleja verdad. La mujer con la que había formado una familia, con la que había tenido una hija, llevaba una vida construida sobre mentiras, una identidad robada y secretos que solo la muerte podría revelar. La noche fría se convirtió en un tormento emocional para Blake, que aún no comprendía la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Este evento fue solo el punto culminante de una serie de pistas fragmentadas que se habían ido acumulando en los últimos años de su matrimonio. Lori, con su extraño comportamiento y su vida marcada por un misterio impenetrable, nunca había sido completamente abierta con Blake ni con su familia. Su historia personal, sus orígenes y sus lazos familiares eran un rompecabezas incompleto que comenzó a tomar forma solo después de su muerte. La verdad es más extraña que la ficción. Recuerdo cuando la conocí, cuando Lori me cautivó con su encanto. Cada palabra que decía parecía cierta, cada historia parecía real. Pero ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que todo era una fachada, un elaborado engaño. Nunca imaginé que la mujer con la que me casé, que me hizo sentir amado y aceptado, tuviera tanto que ocultar. Cuando me enteré de que no era quien decía ser, sentí como si todo mi mundo se desmoronara. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude ignorar todas las señales? Su distancia, su reticencia a hablar sobre su familia, sobre su infancia, incluso su historia de vida era dudosa. Me dijo que era de Arizona, pero ¿cómo podía ser tan fácil para ella inventar una historia tan convincente? Ahora, después de su muerte, me encuentro con un mar de preguntas sin respuesta. No solo me dejó a mí, sino a nuestra hija, que jamás conocerá la verdad sobre su madre. Me pregunto, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué huir? ¿Cambiarse de identidad? ¿Y por qué ahora, al final de todo esto, tomar la decisión de terminar con su vida? ¿Es esto lo que pasa cuando uno vive una mentira por tanto tiempo? Tras el suicidio de Lori, la familia Roth se vio obligada a enfrentarse a las incógnitas que ella había dejado. ¿Quién era realmente Lori? ¿De dónde venía? Blake, incapaz de entender el comportamiento de su exesposa, comenzó a rastrear cada detalle, cada pista que había dejado atrás. Al principio, el caso parecía una serie de cabos sueltos, pero a medida que la investigación avanzaba, comenzaron a aparecer conexiones sorprendentes. Cuando la familia Roth encontró una caja de seguridad en la casa de Lori, los documentos que contenían los dejaron perplejos. Un certificado de nacimiento falso, licencias de conducir de varios estados y unos garabatos extraños que al principio no parecían tener ningún sentido. Uno de los documentos más reveladores fue un certificado de nacimiento perteneciente a Becky Sue Turner, una niña que había muerto en un incendio en Fife, Washington, en 1971.
En ese momento, la familia Ruff comenzó a comprender que la mujer con la que Blake se había casado no era Lori ni Becky. Ella había robado una identidad que le había permitido crear una vida completamente nueva. En un giro increíble, la familia Ruff contactó a un investigador de la Administración del Seguro Social, Joe Velling, quien descubrió que no había un motivo financiero claro detrás del robo de identidad de Lori. Sin embargo, lo que sí había era una obsesión por ocultar su verdadero pasado. Fue a través de la genealogista Colin Fitzpatrick que finalmente se descubrió la conexión perdida. Lori era en realidad Kimberly McLean, nacida en Windswood, Pensilvania, en 1968. El rastro de su pasado estaba vinculado a la familia Cassidy y una prueba de ADN confirmaría lo que parecía imposible. El pasado de Lori no solo había sido ocultado, sino que había sido completamente borrado. Con esta nueva información, Blake y Joe Velling volaron a Filadelfia en 2016. Allí, la familia Cassidy los recibió con asombro y sorpresa. El miembro de la familia que identificó a Kimberly fue quien finalmente dio la respuesta que Blake y su familia habían estado buscando durante años. La mujer que había sido Lori, Becky, Lori y ahora Kimberly había huido de su familia, se había escondido bajo una identidad falsa y luego, por razones aún desconocidas, había decidido terminar con su vida. El misterio del robo de identidad y la trágica vida de Lori seguía siendo un tema de especulación. ¿Qué impulsó a Kimberly McLean a huir y asumir una nueva identidad? ¿Qué motivaciones tenía para vivir una vida basada en mentiras? Aunque se descubrió quién era, el por qué seguía siendo un misterio. Algunos creen que el miedo a enfrentar las consecuencias de su pasado fue lo que la llevó a cambiar su identidad, mientras que otros sugieren que simplemente no pudo soportar vivir bajo la sombra de su mentira por más tiempo. La revelación final dejó a Blake con una sensación de vacío. Aunque ahora sabía la identidad de la mujer con la que había compartido su vida, las respuestas que había encontrado no resolvieron su dolor ni el de su hija. Las familias de Lori y Blake, ahora finalmente conectadas por el ADN, siguieron buscando respuestas, pero la verdad seguía siendo solo un par de piezas de un rompecabezas. Este caso es un recordatorio de cómo las identidades que creemos conocer pueden ser solo construcciones y cuán fácil es ocultar la verdad detrás de una máscara. Nos recuerda que a veces lo que vemos en las personas no es necesariamente lo que son y que todos cargamos con historias, secretos y decisiones que pueden ser invisibles para los demás. El caso de Lori Erica Kennedy, quien vivió su vida bajo identidades robadas y con un pasado escondido, nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la identidad. ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Es nuestro nombre, nuestras experiencias o lo que elegimos ocultar? Y más importante aún, ¿cómo las decisiones del pasado, las que hacemos para protegernos o escapar, nos definen en el presente? Aunque el misterio sobre las motivaciones de Lori sigue sin resolverse por completo, lo que queda claro es que la búsqueda de la verdad no solo es un viaje hacia el pasado, sino también una confrontación con nosotros mismos. Nos invita a reflexionar sobre la confianza, las relaciones y cómo, en ocasiones, el mayor misterio es el que guardamos dentro. Al final, todos somos productos de nuestras decisiones y de las vidas que elegimos vivir, pero también de las historias que dejamos atrás, aquellas que intentamos ocultar y las que eventualmente salen a la luz. Entonces, ¿qué secretos guardamos nosotros y qué tan dispuestos estamos a enfrentarlos?